expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue condenado por liderar un intento de golpe de Estado en enero de 2023. Tras el triunfo electoral del actual mandatario Luis Inácio Lula da Silva, la decisión fue tomada por la primera sala del Supremo Tribunal Federal de Brasil, donde 4 de los 5 jueces votaron a favor de la condena. Bolsonaro recibió una pena de 27 años y 3 meses de prisión y fue condenado por intento de golpe de Estado, intento de abolición del Estado Democrático del Derecho y pertenencia a organización criminal, entre otros delitos. Para hablar sobre esto recibimos nuevamente a Marcelo Aguilar, periodista uruguayo del semanario Brecha, que está radicado en Brasil. Marcelo, muchas gracias por estar en contacto de nuevo con nosotros. ¿Cómo están? ¿Todo bien por ahí? Como siempre, un gustazo estar en la radio de la universidad. Muchas gracias. Quizá primero podemos empezar por esto, ¿no? Por lo que sucedió, lo último, para saber, bueno, cómo fue el trabajo del Supremo Tribunal Federal para llegar a esta condena, que bueno, es histórica, ¿no? De cuatro de los 5 jueces votaron a favor de ella. Sí, antes que nada me sumo al pedido de lo que estaban hablando anteriormente, me sumo al pedido de que Peñarol sea campeón del campeonato de clausura. Y en lo posible el uruguayo también. Pero más aparte, sí, es una condena histórica. Estamos ante una condena histórica, inédita. Es la primera vez que un presidente sienta en el banquillo de los acusados para responder por crímenes contra la democracia. Y es la primera vez que son condenados. Es condenado no solamente el presidente, sino sus aliados. Recordemos que este proceso también es ineditísimo, que altas cúpulas militares sean juzgadas por ataques a la democracia en un país que realmente no ha juzgado los crímenes de la dictadura, en un país en el que, por ejemplo, se pueden ver puentes con nombres de dictadores o de expresidentes de la dictadura, ciudades, o sea que en un país que no ha pasado cuentas con su pasado en gran medida, diferente a algunos otros países del continente. Entonces eso es una condena muy simbólica, que militares estén siendo juzgados, estén siendo enviados a prisión por crímenes contra la democracia, por atentar contra el Estado Democrático de Derecho. Entonces, en ese sentido, es una condena inédita e histórica, una condena muy importante. El trabajo del STF, básicamente, fue ponerle pruebas a un proceso que se desarrolló a cielo abierto, que todos vimos cómo se fue dando esa ofensiva declarada, aparte de Jair Bolsonaro y de sus aliados, en puestos de poder en aquel momento, y obviamente inflando a movimientos masivos, como por ejemplo en los diferentes actos que se realizaban. Estas imágenes fueron utilizadas incluso como pruebas y fueron proyectadas durante el propio juicio, para básicamente, en primer lugar, sembrar dudas sobre el sistema electoral. Ese fue el primer paso, ¿no? La denuncia de la Fiscalía detalla junio de 2021 como el inicio de esta ofensiva articulada para, primero, generar dudas sobre el sistema de votación, obviamente tratando de preparar el terreno para una denuncia de un eventual fraude, un fraude que nunca se comprobó, pero que estuvo desde el minuto 1 arriba de la mesa, justamente con esa intención, con la idea de generar un caldo para desconocer una eventual derrota electoral, que es lo que básicamente termina ocurriendo. Porque recordemos que, en primer lugar, Jair Bolsonaro no se pronuncia después de la elección. Cuando se pronuncia lo hace de forma muy tímida, no desestimula realmente el proceso que se venía gestando, no le entrega a la banda presidencial a Lula. O sea, se venía generando ya todo un clima de desconocimiento, un clima de tensión que termina, que se consolida, tiene su clímax en el 8 de enero, ¿no? La sonada, la invasión y la destrucción de los edificios de los principales poderes públicos de Brasilia. Entonces, creo que en ese sentido, la denuncia de la Fiscalía y la sentencia del Supremo Tribunal Federal tiene asidero en ese proceso. ¿Hay unanimidad sobre esto? No. Obviamente, como la mayoría de los fallos judiciales, y sobre todo en países como Brasil, donde hay una polarización política tan grande y hay una división del electorado, generalmente se suelen dar diversas opiniones sobre el asunto. La derecha y la opinión de la defensa de Bolsonaro es que las penas son excesivas,
que sería una persecución política. El propio Donald Trump ha tratado de emplacar esta idea de que se trata de una caza a las brujas, y obviamente los sectores progresistas y la propia izquierda defienden que esto sería una muestra de salud de la democracia brasileña, que muestra una vitalidad y que muestra una capacidad de castigar crímenes contra la democracia, algo que, como decía al principio, es inédito. Bueno, y en ese sentido, el propio Lula envió una carta a Trump en el que dice que la democracia y la soberanía brasileñas no son negociables, no por esto de que Trump ahora impone, va a ejecutar un impuesto en el arancel a Brasil, perdón. Entonces, en ese sentido, ¿cómo pueden coaccionar estos intentos de presión desde Estados Unidos particularmente en Brasil de cara a lo que viene? Porque Bolsonaro ya está condenado. Sí, Bolsonaro ya está condenado. Bolsonaro tiene ahora la posibilidad de los recursos. En la medida en que coloque estos recursos, que obviamente los va a colocar, se da un plazo en el que va a poder, la defensa va a poder hacer sus descargos y va a recibir la devolución del Supremo Tribunal Federal, y después ahí sí, cuando se terminen todas las posibilidades de recursos, Bolsonaro pasaría a cumplir su pena. Recordemos que Bolsonaro ya está en prisión domiciliaria por, según la lectura de la Suprema Corte, por descumplir, por ignorar y violar medidas cautelares que se le habían impuesto anteriormente en el marco de esta misma causa. Entonces pasaría a una prisión, según la condena, todavía esto no está firme, pero según la condena del Supremo Tribunal Federal, pasaría a cumplir una pena de prisión en régimen cerrado, una condena de 27 años y 3 meses. Entonces, eso ya es algo que está, digamos, sobre la mesa. O sea, Bolsonaro va a cumplir pena de prisión, sea en régimen cerrado, sea en régimen abierto. Hay muy pocas posibilidades jurídicas para tratar de revertir esto. Sobre todo por el resultado, ¿no? Ese 4-1 no le permite llevarlo al pleno, entonces le dificulta mucho las cosas desde el punto de vista jurídico. Uh-huh. ¿Cuál es la apuesta del bolsonarismo y de la derecha brasileña casi en su mayoría? Tratar de revertir esta condena desde el punto de vista político. Para ese objetivo tienen dos caminos principales. Dos caminos que por cierto ya están en curso, o sea, no son caminos que estén, que hayan sido activados ahora a partir de la condena, sino que eran dos caminos que ya venían implementando. Son dos caminos, uno de presión externa y uno de presión interna. El camino de presión externa es el que muy bien citabas, que tiene que ver con una presión del gobierno norteamericano, una ofensiva del gobierno norteamericano que tiene también dos principales características. Es una presión política, por un lado, ya sea con las declaraciones de Donald Trump, con las declaraciones de Marco Rubio, de diversos otros secretarios de Estado y de autoridades del Departamento de Estado, que tiene a su vez una implicancia de sanciones políticas, como por ejemplo la aplicación de la ley Magnitsky, que es una ley medio draconiana de los Estados Unidos para penalizar personas o autoridades que el gobierno, el Departamento de Estado entienden que violaron los derechos humanos, que la aplicaron contra Alexandre Moraes, el juez que lidera el proceso contra Jair Bolsonaro en el Supremo Tribunal Federal. Medidas como, por ejemplo, la retirada de los visados de algunos de los jueces del Supremo Tribunal Federal, no Luis Fuchs, por ejemplo, que votó contra la condena de Bolsonaro, pero sí la gran mayoría de los otros. Se salvan también otros dos que son aliados, o sea, que fueron colocados ahí por Bolsonaro y que tienen una cercanía política con el expresidente. Y por otro lado, una serie de sanciones económicas que eran esos arancelazos, esos tarifazos que citabas, que es un tarifazo del 50%, que no ha tenido todavía hasta el momento el impacto que se esperaba que pudiera llegar a tener en Brasil. No ha sido una debacle económica, pero obviamente tiene impacto porque es una tarifa de 50% sobre algunos productos muy importantes. El gobierno viene todavía negociando, tratando de levantar esto, y ese artículo de Lula en el New York Times apunta también en ese sentido, a tratar de retomar canales de diálogo y conseguir establecer un diálogo con el gobierno Trump. Y por otro lado, la otra ofensiva de la que hablo, que es una ofensiva interna, es una ofensiva para tratar de presionar al gobierno a la interna y de presionar al Poder Judicial para la aplicación de una amnistía
que sería algo así como un perdón generalizado. Estamos hablando de una especie de indulto, más que de una amnistía, que busca básicamente liberar a Bolsonaro, porque sería una amnistía. Incluso utilizan una terminología, se apropian de una terminología utilizada en otros momentos de la historia, al llamarla de una amnistía amplia, general e irrestricta para todos los participantes del 8 de enero de la zona de Brasilia, que están muchos de ellos, son centenas de casos juzgados, pagando penas altísimas también de prisión, y que incluiría obviamente esta amnistía, al ser amplia, general y restricta, a Jair Bolsonaro y a estas autoridades militares que también fueron condenadas junto con él. Este proceso no está consolidado, pero está muy en auge. Es una apuesta muy fuerte que tiene la derecha para lograr generar este perdón sobre Bolsonaro y los demás. Según se ha venido trabajando en la prensa en los últimos días, habría una cercanía de los votos necesarios. Todavía no está consolidado ese número, pero no parece un escenario demasiado irreal que se consigan esos votos. Es un proceso bastante delicado de la amnistía aprobado por el Congreso, desconociendo sentencias judiciales, pero bueno, no sería la primera vez que ocurre algo de este tipo. Sabemos muy bien cómo funciona el Congreso en Brasil y los intereses de grupos organizados dentro de él. Esa sería como la segunda ofensiva, que está relacionada en algún punto también con la ofensiva externa. Es una articulación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la primera carta que Donald Trump envía a Lula, en la que habla de las tarifas y que ya entra de una en la discusión, coloca explícitamente el presidente norteamericano que se trata de una caza a las brujas el juicio a Bolsonaro y que no debería estar ocurriendo. Entonces se demuestra claramente que el objetivo final de esta ofensiva económica y política externa liderada por el gobierno norteamericano que citaba anteriormente y articulada en los Estados Unidos por el propio hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que es diputado, tiene como objetivo la injerencia en un asunto de política doméstica, que es presionar para la aprobación de una amnistía a Jair Bolsonaro y sus seguidores. Marcelo, vos hoy mencionabas algo de, bueno, que con esta sentencia la democracia de Brasil puede gozar de buena salud. Vos en el artículo de Brecha del viernes justamente hablabas de esto y consultabas con unas fuentes, no recuerdo si eran docentes, no recuerdo de qué universidades, pero bueno, sí. te planteaban con un matiz de esto, ¿no? Bueno, en realidad no se goza de tanta buena salud y vos un poco lo planteabas ahora, pero me quedo con algunas dudas de esto que decías, bueno, que en el Congreso brasileño hay intereses, que os decía, bueno, todos sabemos cómo funciona el Congreso brasileño, pero ahí, ¿cuáles son los intereses que están jugando ahí que puedan permitir también que se meta en lo que es el Poder Judicial, ¿no? Y que no se respete esta separación de poderes para darle este indulto a Bolsonaro? Claro, lo que me decían estos profesores que citabas, que los conversé con ellos para la nota de Brecha del viernes, son profesores de Derecho Penal, en su mayoría, de Ciencias Políticas. Básicamente que hay una lectura que puede decir que sí, que de hecho esta sentencia es importante y que se puedan castigar ataques planificados contra la democracia dentro de la democracia es en algún sentido, sí, de hecho, una señal de buena salud de esa propia democracia, algo así como una democracia que se encuentra con su pasado, con su presente y que mira hacia su futuro. Que incluso es algo que dice la propia jueza del STF, Carmen Lucia, cuando da su voto. En ese sentido, sí, pero lo que me decían estos profesores es, hay señales en sentido contrario. Entonces, uno de ellos me dijo incluso una frase que terminó no entrando en la nota, pero que decía, bueno, a veces hasta moribundos tienen algunas señales de buena salud. Entonces tampoco hay que hacer una lectura generalista y decir, bueno, esto sí demuestra que la democracia brasileña es saludable y está consolidada y anda volando. Claro, ¿no? Hay que tener cautela. Exactamente. Hay que tener cautela porque hay señales en sentido contrario. ¿A qué me refiero? ¿A qué se refieren estos profesores? Y me refiero ahora citándolos con esto de señales en sentido contrario. Bueno, justamente a un intento de generar una amnistía, a un intento de presionar de forma externa con la injerencia de un gobierno extranjero, de una de las mayores potencias del mundo, cuyo presidente dice abierta y explícitamente que
el proceso desarrollado en la Suprema Corte contra Jair Bolsonaro es una casa de las brujas que no debería estar ocurriendo. Esto obviamente que amenaza la democracia, amenaza la soberanía del país, amenaza la propia independencia entre los poderes, como también la amenaza la aprobación de una amnistía en un Congreso dominado por uno de los sectores políticos en cuestión, que es el sector político aliado en su mayoría o en gran parte a el principal implicado en esta cuestión, que es Jair Bolsonaro, al que la Suprema Corte acusa de liderar esta trama para atentar contra el Estado Democrático de Derecho. Entonces esto sí, de hecho, también habla en sentido contrario. O sea, sí estamos ante una posible señal de salud, pero hay diversos otros puntos y diversas otras señales que demuestran posibles amenazas y no necesariamente demostrarían tanta salud a la hora de hablar de la democracia brasileña, que recordemos, es una democracia que durante los últimos años, y no, esto no es de hoy, ha sido o una democracia inestable durante muchos momentos o ha sido una democracia bajo profundo ataque, tanto interno cuanto externo. En todo esto, pienso que Brasil tiene elecciones generales en 2026, en octubre, falta un año casi. Bolsonaro es una de las figuras principales de la derecha, entre otras cosas por ser expresidente de Brasil. Entonces, consultarte allí cómo puede caer esto, cómo puede influir esto, pensando bueno que queda un año por delante, pero para unas elecciones que van a ser relevantes para el país también. Sí, estamos ante una elección que va a ser clave. Va a ser una elección, desde mi punto de vista, si me preguntás hoy, va a ser una elección apretada. Yo no hablaría de una elección a priori ahora, en este momento. La mayoría de las encuestas le dan una ventaja a Lula da Silva, que todo indica que será el candidato de progresista y de las fuerzas progresistas y izquierda. En todos los escenarios, contra la enorme mayoría de los candidatos, si no me equivoco en todos, las que han salido en los últimos días. Pero me da la sensación de que vamos a estar ante una elección apretada. La derecha brasileña es una derecha fuerte y ha estado fuerte en los últimos años. O sea, muestra vitalidad, no es una derecha que se pueda considerar que está debilitada, enfraquecida, como dicen en portugués, o que sea una derecha que está, ahogándose en sus propias penas. No, obviamente, esto fue un golpe, perder, ya lo había perdido desde el punto de vista político en el sentido de que estaba inhabilitado hasta 2030, recordemos, para políticamente, había perdido sus derechos políticos, pero seguía actuando como una fuerza aglutinadora de votos, como un agente de organización, de nuclear personas y cuadros. Esto obviamente va a estar en jaque ahora. Entonces hay que ver en qué sentido esto afecta no solamente su figura, sino su liderazgo a la interna de la ultraderecha brasileña. Por otro lado, aparecen obviamente otras figuras. Esta derecha que, como les digo, demuestra cierta vitalidad y que, desde mi punto de vista, todo indica que llegará fuerte a la elección, pasado este golpazo, pasada esta desorientación inicial, piensa y ya está pensando y ya va a pensar en el surgimiento de nuevos cuadros. Lo que hay hoy arriba de la mesa son algunos gobernadores. Está el caso de Romeu Zema, por ejemplo, que es el gobernador de Minas Gerais, pero está principalmente la figura de Tarcísio de Freitas, que es el gobernador del estado de Sao Paulo, que ha sido una persona con muchísima visibilidad durante el gobierno Bolsonaro y que tiene bastante llegada dentro de la derecha y que se presenta como un candidato más pragmático, no tan aliado del bolsonarismo, más radical, a pesar de que en los últimos días ha dado señales en sentido contrario, como últimamente, por ejemplo, el domingo 7, en el acto de la independencia, donde los bolsonaristas se reúnen, dijo que nadie aguanta más la tiranía de Alexandre de Moraes, y con esto se aproximó más, obviamente, de las fuerzas más radicales del bolsonarismo, al menos desde el punto
de vista discursivo, por más de que muchos de sus actos ya indicaban un alineamiento en ese sentido, ideológico y práctico con el ala más radical de la ultraderecha, pero todo indica que Tarcísio de Freitas, en la ausencia de Jair Bolsonaro, puede ser uno de los principales cuadros de la ultraderecha. En lo que tiene que ver con los hijos de Jair Bolsonaro, la tienen bastante más complicada. Flavio no es un senador, pero no es un candidato que tenga mucha atracción, que no se lo ve con mucha fuerza. Sí, quizás el que tenía más posibilidades es Eduardo Bolsonaro, pero tiene una situación bastante complicada, porque además de estar investigado, está en los Estados Unidos y no quiere volver, porque dice que seguramente lo termine preso, lo que es bastante probable, incluso por este papel que está teniendo, básicamente la articulación de una conspiración contra su propio país para liberar a su padre de un proceso, o sea, algo que es bastante inaudito, pero no parece tener esa materialidad posible, digamos, de volver y venir a liderar a la ultraderecha. Entonces todo indica, hasta ahora, lo que tenemos arriba de la mesa es la figura de Tarcísio de Freitas, del gobernador del estado de Sao Paulo, como la principal figura de la ultraderecha de cara a la elección de 2016. Marcelo, y ahí vos decías al principio, ahí muy al pasar, que Lula sea el candidato probable a las elecciones, pero ahí hay otro candidato de la izquierda, del progresismo, que se perfile también, porque considerando que Lula ya tiene 79 años, yo sé que no es siempre un impedimento, pero bueno, sí pensando en esto de, bueno, los liderazgos más jóvenes, si alguno se perfila o no, o es Lula nada más. No lo hay. Ahora no lo hay. Hay posibles candidatos futuros. Recordemos, esta prueba ya se hizo, salió mal, se perdió la elección. Recordemos que en el 2018, no con un frente amplio, tan amplio quizás como el que consiguió construir Lula ahora en 2022, pero sí ya con la aproximación de algunos partidos más de centro y de algunas fuerzas políticas no de la propia izquierda, y se perdió, o sea, el progresismo perdió la elección de 2018, recordemos, contra Bolsonaro, que obviamente era otra coyuntura política, venía en un momento de absoluto auge, y el progresismo venía recuperándose de todo lo que había sido el proceso, obviamente, de 2016, había vuelto a caer con estrépito después de la prisión de Lula, o sea, entonces antes de la prisión de Lula en aquel momento, el progresismo probó con la candidatura de Haddad y perdió, entonces... Haddad, que es el ministro de Hacienda de ahora, ¿no? Sí, sí. Fernando Haddad perdió esa elección, que fue gobernador de la ciudad de Sao Paulo, o sea, era un candidato, no diría fuerte, pero con una capacidad técnica innegable, quizás no con el carisma suficiente, pero sí con capacidad técnica, y bueno, perdió con Bolsonaro. Entonces, después volvió a perder también elecciones estaduales, digamos, entonces como que un poco salió del cuadro de ganar elecciones. Hay otros candidatos, pero ninguno tiene... Lo que pasa es que, a ver, estamos hablando hay una parte que sí, que viene siendo discutida durante mucho tiempo y que es una crítica que el propio progresismo y la propia izquierda se hacen, quizás tal vez no con la necesaria profundidad para conseguir cambiar ese escenario, pero esa idea de la generación de nuevos cuadros, de nuevos liderazgos, de figuras alternativas a Lula, ya se viene trabajando hace mucho tiempo y nunca se consolida. Estamos hablando, obviamente, de una figura de un peso político y de una dimensión histórica gigantesca. Entonces, tampoco es tan fácil buscar un sustituto o hablar de una eventual candidatura de un día para el otro. Por más de que ha pasado mucho tiempo, la fuerza de la práctica ha demostrado que Lula es el candidato de las masas, o sea, que Lula es el candidato que puede enfrentar y ponerle un freno a la ultraderecha y que puede ganar elecciones. Entonces es como la sellada. Y que es muy difícil cuando vos tenés la sellada poner otra carta. Entonces es esa contradicción todo el tiempo de, bueno, habría que generar nuevos cambios, nuevos cuadros, bueno, sí, pero tenemos la carta sellada, entonces se genera ahí como toda esa
siempre esa, digamos, esa contradicción y se va deteniendo un poco ese proceso. Entonces, ya te digo, todo indica que las fuerzas progresistas van a ir nuevamente con Lula como candidato y que las fuerzas de ultraderecha van a tener un nuevo candidato ante la ausencia de Jair Bolsonaro. Veremos qué pasa con esto, pero yo creo que va a ser una elección muy disputada porque la derecha va a llegar fuerte y depende mucho también de lo que pase en los últimos meses. Obviamente esto siempre generalmente suele ser determinante, entonces lo que haga o no el gobierno de Lula en los meses siguientes, o sea, en el año 2026 va a ser también fundamental, pero creo que van a llegar, las dos fuerzas van a llegar fuertes y va a ser una elección muy disputada, una elección que es importantísima, por supuesto, porque puede consolidar o no el proyecto de reconstrucción de Brasil que el gobierno llama, o puede significar una vuelta a el proceso implementado no solamente por Jair Bolsonaro, que en realidad era también una continuidad del proceso iniciado con el golpe político contra Dilma Rousseff en 2016 y el gobierno de Michel Temer, y todo ese proceso venía en una línea política y en un proyecto de país muy similar que se interrumpe con la victoria de Lula. Marcelo Aguilar, periodista uruguayo del semanario Brecha, que está radicado en Brasil actualmente. Muchas gracias por estos minutos en Comunidad Odelar. Gracias a ustedes. Siempre, como siempre digo, es un placer para mí estar en la radio de la Universidad Pública, en la que inclusive estudié, así que siempre a las órdenes. Muchas gracias. Ya volvemos con Comunidad Udelar.